El huésped que nunca dejó el hotel. Siempre pensé que los turnos nocturnos en un hotel serían tranquilos, casi aburridos. Esa fue la razón por la que acepté el trabajo como recepcionista nocturno en un pequeño hotel de carretera. El sueldo no era mucho, pero parecía sencillo: atender a los pocos huéspedes que llegaran tarde, revisar las cámaras y esperar el amanecer. Sin embargo, mi primera noche en ese lugar me enseñó que hay cosas que no deberían ser ignoradas, cosas que no tienen explicación lógica. El hotel estaba ubicado en una carretera secundaria, lejos del bullicio de la ciudad. Apenas tenía 20 habitaciones, la mayoría ocupadas por camioneros o viajeros que buscaban descansar unas horas antes de continuar su camino. Mi jefe, el gerente, era un hombre mayor llamado Don Emilio, quien me entregó las llaves y una libreta de registros mientras me daba un rápido recorrido por el lugar. «Es un trabajo sencillo», dijo con una sonrisa cansada. «Solo quédate en la recepción, revisa las cámaras y asegúrate de que nadie entre sin registrarse. Y una cosa más, evita la habitación 15. Esa está cerrada». «¿Por qué?», pregunté, intrigado. «No preguntes», respondió de inmediato, con una seriedad que no esperaba. «Solo no te acerques». Esa primera noche, el hotel estaba casi vacío. Solo 3 habitaciones estaban ocupadas, según el registro. Las cámaras mostraban pasillos silenciosos, y el único sonido era el zumbido del viejo ventilador en la recepción. Pasaron un par de horas sin incidentes, hasta que sonó el teléfono. Me sobresalté, porque no esperaba llamadas tan tarde. Contesté con la voz más profesional que pude. «Recepción, buenas noches». Al otro lado, una voz masculina, grave y apagada, dijo: «Quiero servicio a la habitación». «¿Puede indicarme su habitación, por favor?», pregunté. «La 15». Sentí un escalofrío. Miré el registro y confirmé lo que ya sabía: la habitación 15 estaba vacía. Tragué saliva, tratando de mantener la compostura. «Disculpe, debe haber un error. Esa habitación no está en uso». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea antes de que la voz volviera a hablar. «Entonces ven tú». Colgué de inmediato, mis manos temblaban. Intenté convencerme de que era una broma, quizás alguien que sabía que era mi primera noche y quería asustarme. Revisé las cámaras, pero el pasillo donde estaba la habitación 15 estaba vacío. Decidí ignorarlo y seguir con mi trabajo. Sin embargo, poco después, escuché pasos en el pasillo. Lentos y pesados, como si alguien caminara con calma, sin prisa. Miré las cámaras nuevamente, pero no había nadie. Entonces los pasos se detuvieron, justo frente a la habitación 15. El teléfono volvió a sonar. Esta vez dudé en contestar, pero finalmente lo hice. Antes de que pudiera decir algo, la misma voz habló: «Hace frío aquí. Ábreme la puerta». Miré hacia el pasillo y noté algo extraño en la cámara. La luz frente a la habitación 15 parpadeaba, aunque ninguna otra lo hacía. Mi curiosidad venció al miedo, así que tomé una linterna y me dirigí hacia el pasillo. Cuando llegué frente a la habitación, sentí que la temperatura bajaba drásticamente. El aire estaba helado, y el parpadeo de la luz hacía que las sombras en las paredes se movieran como si estuvieran vivas. Toqué la puerta, aunque no esperaba respuesta. «¿Hay alguien ahí?», pregunté, mi voz apenas un susurro. No hubo respuesta, pero sentí una extraña presión en el pecho, como si algo o alguien estuviera al otro lado, esperando. Retrocedí unos pasos y volví a la recepción. El resto de la noche transcurrió en un silencio inquietante. No recibí más llamadas, pero no pude quitarme de la cabeza lo que había ocurrido. Al amanecer, Don Emilio llegó y notó mi expresión. «¿Tuviste problemas?», preguntó. Le conté lo sucedido,
esperando que me explicara lo que estaba pasando. Su rostro se oscureció, y por un momento, pareció luchar con la decisión de decirme la verdad. Finalmente, suspiró. La habitación 15, hace años, un hombre se hospedó allí. Llegó tarde, como muchos de nuestros huéspedes. Era un tipo tranquilo, según el recepcionista de esa época. Pero nunca salió. A la mañana siguiente, lo encontraron muerto en la cama. Un ataque al corazón, dijeron. Pero desde entonces, los recepcionistas han reportado cosas extrañas. Llamadas, pasos, luces que parpadean. Algunos incluso lo han visto en los pasillos. ¿Por qué no cierran el hotel?, pregunté, horrorizado. Porque no todos lo escuchan, dijo. Parece elegir a quien se manifiesta. Decidí que esa sería mi última noche en ese lugar. Aunque intenté evitarlo, mi mente seguía regresando a la habitación 15. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué seguía allí? Nunca lo sabré, pero desde esa noche, cada vez que escucho un teléfono sonar en la oscuridad, no puedo evitar sentir un escalofrío. El pasillo maldito del supermercado. Trabajar en el turno nocturno de un supermercado nunca fue mi sueño, pero necesitaba el dinero. Pensé que sería un trabajo sencillo: reponer estantes, limpiar un poco y asegurarme de que todo estuviera listo para la mañana siguiente. El lugar era un supermercado de tamaño mediano en las afueras de la ciudad, con una clientela modesta y un equipo pequeño. Nunca pensé que mi primera noche ahí me dejaría con recuerdos que me perseguirían para siempre. Llegué a las 10 de la noche, justo cuando cerraban al público. El gerente, un hombre serio llamado Víctor, me entregó las instrucciones del turno: revisar las cámaras de seguridad cada cierto tiempo, reabastecer los productos de los pasillos y, sobre todo, no tocar los objetos en el pasillo 7. Me pareció una regla extraña. ¿Por qué no podía tocar las cosas de un pasillo en particular? ¿Y qué hay en el pasillo 7? Pregunté, intentando sonar casual. Víctor me miró por un momento antes de responder. Solo haz tu trabajo. No te preocupes por eso. Su tono cortante dejó claro que no debía insistir. Esa noche, empecé con las tareas habituales. Los primeros pasillos eran fáciles de manejar. Rellené las estanterías con productos enlatados, bebidas y productos de limpieza. La música ambiental seguía sonando, aunque el silencio del supermercado vacío hacía que incluso las melodías suaves fueran inquietantes. De vez en cuando, sentía que alguien me observaba, pero me decía a mí mismo que era solo mi imaginación. Cuando terminé con los primeros 6 pasillos, llegué al famoso pasillo 7. Era el área de juguetes y artículos para niños. La luz parecía más tenue en esa parte del supermercado, y el aire estaba extrañamente frío. Miré las estanterías llenas de muñecas, juegos de mesa y pequeños carritos de plástico. Todo parecía normal, pero había algo en el ambiente que me ponía los nervios de punta. De repente, una muñeca cayó al suelo sin que nadie la tocara. Me congelé. Miré a mi alrededor, esperando encontrar alguna explicación lógica, pero no había nadie. La recogí y la coloqué de nuevo en su lugar, tratando de no pensar demasiado en el incidente. Continué con mi trabajo, pero los ruidos extraños comenzaron a intensificarse. Primero fueron pasos suaves, como si alguien estuviera caminando por los pasillos adyacentes. Después, escuché lo que parecía una risa infantil. Revisé las cámaras de seguridad desde mi teléfono, pero no mostraban nada fuera de lo común. Decidí ignorarlo y seguir con mi tarea. Mientras reponía los estantes en el pasillo 8, escuché algo que me hizo detenerme por completo: el sonido de carritos moviéndose. Sabía que no había nadie más en el supermercado, pero el ruido venía claramente del pasillo 7. Mi corazón empezó a latir con fuerza, pero me armé de valor y fui a investigar.
Cuando llegué al pasillo 7, vi algo que me dejó sin aliento. Los carritos de juguete estaban alineados en el suelo, formando una fila perfecta que no estaba ahí antes. Y en la pared del fondo, donde antes no había nada, alguien había escrito con lo que parecía ser marcador rojo: "No estás solo". Me quedé paralizado por unos segundos, intentando procesar lo que estaba viendo. De repente, las luces del supermercado parpadearon, y sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Salí corriendo hacia la oficina de seguridad para revisar las cámaras en el monitor principal. Rebobiné las grabaciones del pasillo 7, esperando encontrar alguna explicación. Lo que vi hizo que la sangre se me helara. En el video, se veía claramente cómo los carritos de juguetes se movían solos, como si alguien los empujara. Pero no había nadie. Luego, las cámaras captaron sombras que se movían entre los estantes, figuras humanas pero borrosas, como si no fueran completamente sólidas. Una de las sombras se detuvo frente a la cámara y parecía mirarme directamente. Sentí que el aire en la oficina se volvía más pesado. Quería salir de ahí, pero algo me detuvo. Tal vez fue mi orgullo o la necesidad de demostrarme a mí mismo que podía enfrentar lo que fuera. Volví al pasillo 7 con una linterna en mano. Esta vez, todo estaba en silencio, excepto por un leve susurro que parecía venir desde el fondo del pasillo. Caminé lentamente, mi linterna iluminando los estantes llenos de juguetes. Cuando llegué al final del pasillo, vi que la inscripción en la pared había cambiado. Ahora decía: "¿Por qué sigues aquí?". En ese momento, las muñecas comenzaron a reír al unísono. Era una risa mecánica, pero sonaba más fuerte de lo que debería, como si llenara todo el supermercado. Dejé caer la linterna y corrí hacia la salida sin mirar atrás. Mientras corría, las luces seguían parpadeando, y el sonido de la risa me perseguía como si viniera de todas partes. Cuando llegué afuera, llamé a Víctor y le conté lo que había ocurrido. Su respuesta me dejó más confundido: "Te dije que no tocaras nada en el pasillo 7". Luego colgó sin darme más explicaciones. Nunca volví a ese lugar. Más tarde, supe por otros empleados que el pasillo 7 había sido escenario de un accidente trágico años atrás. Un niño había muerto atrapado entre las estanterías durante un derrumbe, y desde entonces, los incidentes extraños no habían cesado. Ahora entiendo por qué el gerente nunca quiso hablar del tema. A veces, en mis sueños, todavía escucho la risa de esas muñecas y veo las sombras que se movían entre los estantes. Y siempre me pregunto, ¿qué habría pasado si me hubiera quedado más tiempo? El auto fantasma en la gasolinera. Nunca pensé que trabajar de noche en una gasolinera sería algo más que un trabajo tranquilo y aburrido. De hecho, acepté el turno nocturno precisamente porque parecía sencillo: pocos clientes, rellenar inventarios y pasar el tiempo escuchando música. Sin embargo, había algo en esa gasolinera en particular, situada en un tramo solitario de carretera en las afueras del pueblo, que siempre me pareció inquietante. Pero lo que viví allí durante una de mis noches fue algo que jamás podré olvidar. Mi turno empezaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Era invierno, y el frío hacía que la gasolinera se sintiera más desolada que de costumbre. Esa noche estaba especialmente tranquila. Solo había atendido a un par de camioneros y a un cliente que llenó su tanque rápidamente y siguió su camino. A eso de las 2:45 de la mañana, mientras revisaba los registros del día, escuché el ruido de un motor acercándose. Me asomé por la ventana de la pequeña oficina y vi un auto viejo, un sedán negro de los años 70, detenerse en una de las bombas. Era un vehículo que parecía sacado de otra época, con la pintura desgastada y los faros parpadeando como si estuvieran a punto de apagarse. Pensé que era extraño, pero no le di demasiada importancia.
Salí al frío con mi abrigo y una linterna en la mano. «Buenas noches», dije, mientras el conductor bajaba la ventana. Era un hombre mayor, con el rostro pálido y una mirada inexpresiva. Llevaba un sombrero que le cubría gran parte de la cabeza, y sus manos parecían demasiado delgadas, casi esqueléticas. «Llénalo», dijo con voz grave y seca, mientras me entregaba un billete arrugado. Asentí y comencé a llenar el tanque. Durante el proceso, no pude evitar notar algo extraño. No había placas en el auto. Miré más de cerca y me di cuenta de que las llantas parecían apenas tocar el suelo, como si el auto estuviera flotando ligeramente. Sentí un escalofrío, pero terminé el trabajo lo más rápido que pude. Cuando terminé, me acerqué a devolverle el cambio, pero el hombre ya no estaba. El asiento del conductor estaba vacío, y las puertas del auto seguían cerradas. Me quedé paralizado por un momento, y entonces, el auto arrancó solo y se alejó lentamente por la carretera, perdiéndose en la oscuridad. Intenté convencerme de que había imaginado todo. Quizás el hombre simplemente se movió rápido sin que yo lo notara. Pero algo dentro de mí sabía que no era así. Esa noche revisé las cámaras de seguridad para comprobar lo que había pasado. Cuando llegué a la grabación de las 2:45 de la mañana, mi corazón se detuvo. En la pantalla, se veía claramente cómo el auto llegaba a la bomba. Pero cuando yo salía a atenderlo, no había nadie en el asiento del conductor. Parecía que había estado hablando con el aire. Y lo peor fue que, cuando el auto se fue, desapareció antes de llegar al límite de la cámara, como si simplemente se desvaneciera. Al día siguiente, decidí contarle lo sucedido a un compañero que llevaba años trabajando en esa gasolinera. Al principio se rió, pero cuando vio mi expresión seria, su rostro cambió. «¿Era un sedán negro, de los años 70?» preguntó. Asentí, sorprendido. Entonces me contó una historia que me dejó helado. Hace más de 30 años, un hombre que conducía un auto con esas características solía frecuentar esa gasolinera. Era conocido por ser amable y hablar con los empleados mientras llenaba su tanque. Una noche, mientras regresaba a casa por esa misma carretera, tuvo un accidente fatal. Perdió el control de su auto y cayó por un barranco cercano. Su cuerpo y el vehículo estuvieron desaparecidos durante días hasta que los encontraron destrozados en el fondo del acantilado. Desde entonces, continuó mi compañero, algunos empleados han visto ese auto aparecer en las noches. Siempre llega, pide que le llenen el tanque y luego desaparece. Pero no todos lo ven. Parece que elige a quién mostrarse. No volví a trabajar en esa gasolinera mucho tiempo después de eso. Aunque nunca volví a ver el auto, cada vez que escuchaba un motor en la distancia durante mis turnos, mi corazón se aceleraba. Y cada vez que alguien mencionaba esa carretera, no podía evitar imaginar al hombre en su sedán negro, conduciendo eternamente en la oscuridad, buscando algo que nunca podrá recuperar. El piso 13. Sombras en la oficina nocturna. Acepté el trabajo como guardia de seguridad nocturno en un edificio corporativo porque necesitaba el dinero. El turno nocturno siempre me había parecido tranquilo: revisar cámaras, patrullar los pisos y asegurarme de que nadie se colara. El edificio, de 15 pisos, estaba ubicado en el centro de la ciudad, rodeado de rascacielos y luces que nunca dormían. Aunque al principio todo parecía normal, mi tercera noche en el trabajo me mostró que algunas cosas deberían permanecer en las sombras. Mi turno comenzaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. El edificio estaba vacío a esa hora, salvo por algunos empleados que a veces se quedaban trabajando hasta tarde. Mi rutina era simple: hacía rondas cada 2 horas, revisaba las cámaras y registraba cualquier anomalía en un cuaderno. Desde el primer día, algo me había llamado la atención.
no había registro del piso 13. Las cámaras saltaban del 12 al 14, y los ascensores tampoco tenían el botón del piso 13. Pensé que era una superstición común. Muchas empresas evitan el número 13 por considerarlo de mala suerte. Pero, ¿por qué había una luz tenue en las ventanas donde debería estar ese piso? Intenté ignorarlo y seguir con mi trabajo, pero esa noche algo cambió. Era cerca de la medianoche cuando vi algo extraño en las cámaras. En el piso 14, una de las puertas al final del pasillo se abrió lentamente. No había nadie registrado en el edificio, así que subí con mi linterna para investigar. Cuando llegué, el pasillo estaba completamente vacío, y la puerta que había visto abierta estaba cerrada. Sentí un escalofrío mientras caminaba de regreso al ascensor. El aire era más frío de lo normal, y mis pasos resonaban como si alguien más estuviera siguiéndome. Cuando llegué a la recepción y revisé las cámaras nuevamente, noté algo que no debería ser posible. Una sombra cruzó el pasillo del piso 13. Me quedé helado. Miré la configuración de las cámaras para asegurarme de que no era un error, pero no había forma de acceder a ese piso desde las cámaras de seguridad. Decidí investigar. Sabía que el ascensor no me llevaría allí, así que tomé las escaleras. Mientras subía, contaba los pisos en voz baja. 10, 11, 12. Cuando llegué al 13, me encontré con una puerta cerrada con llave. La luz que salía por debajo de la puerta era tenue, pero constante. Golpeé suavemente. «¿Hay alguien ahí?» Mi voz se escuchó débil, casi como un susurro. No hubo respuesta, pero escuché un sonido leve al otro lado, como el arrastre de una silla. Sentí que algo me observaba desde el otro lado, y mi instinto me dijo que debía alejarme. De vuelta en recepción, no pude concentrarme. Cada vez que revisaba las cámaras, veía la sombra moverse por el piso 13. Era una figura alta y delgada, que caminaba lentamente, deteniéndose frente a las ventanas. A veces parecía mirar directamente hacia la cámara, aunque sabía que eso era imposible. A las 3 de la mañana, el teléfono de la recepción sonó. Mi corazón dio un brinco. Nadie debería estar llamando a esa hora. Contesté con manos temblorosas. «Seguridad, buenas noches». Del otro lado, una voz suave y arrastrada susurró: «Ven al piso 13». Colgué de inmediato, sintiendo que la sangre se me helaba. Revisé las cámaras nuevamente, y la sombra seguía ahí, ahora en el centro del pasillo. Algo en mí, quizás curiosidad o pura locura, me hizo decidir subir de nuevo. Esta vez, llevé las llaves maestras conmigo. Cuando llegué a la puerta del piso 13, noté que el frío era más intenso. Mi respiración se condensaba en el aire. Deslicé la llave en la cerradura y la giré lentamente. La puerta se abrió con un chirrido, revelando un pasillo oscuro y polvoriento. Parecía que nadie había estado allí en años, pero los muebles estaban colocados como si el piso estuviera listo para usarse. Avancé con cautela, iluminando con mi linterna. Había escritorios antiguos, sillas oxidadas y papeles amarillentos esparcidos por el suelo. Pero lo más extraño era el silencio. No se escuchaba nada, ni siquiera el sonido de mi respiración. Sentía como si el aire mismo estuviera cargado de algo que no podía ver. De repente, escuché pasos detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Los pasos continuaron, rodeándome, aunque yo seguía sin ver a nadie. Entonces, las luces parpadearon, y por un momento, vi la sombra en el extremo del pasillo. Era más alta de lo que había imaginado, y aunque no tenía rostro, sentí que me miraba directamente. «¿Quién eres?», logré decir, aunque mi voz salió quebrada. La sombra no respondió. Solo levantó un brazo y señaló hacia una de las oficinas al final del pasillo. Mi cuerpo quería correr,
pero mis pies parecían moverse por su cuenta. Avancé hacia la oficina que la sombra había señalado. Cuando abrí la puerta, vi un escritorio cubierto de papeles. En el centro, había un portafolio negro con mi nombre escrito en la cubierta. Lo abrí, y dentro encontré documentos que nunca había visto antes. Mi solicitud de empleo, un contrato que no recordaba haber firmado y una carta que decía: «Siempre has trabajado aquí. Bienvenido de nuevo». El frío se intensificó, y las luces se apagaron por completo. En la oscuridad, sentí un susurro junto a mi oído: «Nunca te irás». No recuerdo cómo llegué de nuevo a la recepción. Solo sé que cuando volví en mí, el sol comenzaba a salir y mi turno estaba por terminar. Decidí renunciar esa misma mañana. Cuando le conté lo sucedido al supervisor diurno, su expresión cambió. «El piso 13 fue clausurado hace más de 20 años», dijo. «Hubo un incendio y murieron varias personas. Desde entonces, nadie debería estar ahí». No volví a ese edificio. Sin embargo, todavía tengo pesadillas donde subo las escaleras y abro la puerta del piso 13, solo para encontrarme con esa sombra que parece esperarme, como si nunca hubiera dejado de vigilar. Si te han gustado estas historias y quieres sumergirte en más relatos escalofriantes, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, serás el primero en enterarte de nuestros próximos videos llenos de misterio y terror. Gracias por acompañarnos en esta aventura y nos vemos en la próxima historia.